El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de su gloria del Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, recordando un poquito el Evangelio del domingo anterior, sobre todo el encuentro de Jesús con Pedro, recuerden, la pregunta fue: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Esas fueron las dos preguntas. Uno, lo que los demás dicen, y otro, lo que yo digo. ¿Quién eres tú para mí? Y veíamos que muchas respuestas pues eran de lo que hemos oído, de lo que otros dicen, ¿sí? Pero no de lo que es realmente nosotros. ¿Cómo podemos testimoniar de que nuestra respuesta es realmente nuestra? Si yo digo: Jesús es mi amigo, pero no con el pensamiento humano, decir un amigo humanamente. ¿En qué sentido es tu amigo Jesús? Si decimos Él es mi Salvador, entonces, si ha hecho tanto por mí, ¿qué hago yo por Él? Para testimoniar que es mi Salvador, ¿verdad? Que eso es para mí, en fin. La respuesta de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y como una alabanza, y también como si fuera un premio a Pedro, Jesús le dice: bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Por eso tú vas a ser la cabeza de la iglesia aquí. Tú vas a ir guiando a mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Qué bonito, todo lo ha entregado en manos de Pedro. Y hoy en este domingo, ¿cómo le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Uy. Y es que Pedro, pues efectivamente estaba manifestando un pensamiento humano. Cuando Jesús les estaba contando de que iban a Jerusalén y que allá pues lo iban a apresar, a condenar y lo iban a matar. Eso no cabe en el pensamiento humano de Pedro. Por eso dice que lo llamó aparte. O sea, como que yo te voy a enseñar, Jesús. Yo te voy a decir qué es lo que sí, qué es lo que no. Ya me elegiste, dices que me vas a dar las llaves, entonces yo te voy a decir cómo hacer las cosas. ¿Va? Pero Jesús le dice: apártate de mí. En griego se dice episomú, que quiere decir atrás de mí, atrás.
Tú no puedes estar aquí delante y diciéndome qué tengo que hacer. Atrás. ¿Por qué atrás? Porque atrás tienes que ver lo que yo hago, cómo pienso, cómo actúo. Atrás. Tú no puedes decirme qué tengo que hacer. Y entonces, dirigiéndose a todos los discípulos, les dijo: el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su vida? Pedro, tú tienes todo el poder, pero ¿de qué te sirve tener el poder? Sí, ¿de qué te sirve guiar a una iglesia si al final pierdes tu vida? Es como a mí, queridos hermanos, sacerdote, a mí, ¿de qué me serviría que me dijeran: padre, qué bonita está su iglesia, cómo la ha arreglado usted? Padre, y qué bonito, porque mire, en su iglesia, porque así dicen algunos, en su iglesia cómo va mucha gente a la misa. Padre, yo vengo mucho aquí porque me agrada, me gusta, me encanta cómo usted predica el evangelio. Pero si mi vida no tuviera nada que ver con el evangelio y yo viviera de acuerdo a los pensamientos humanos, ¿de qué me serviría todo lo que hago? De nada serviría. Por eso el testimonio que nosotros tenemos que dar tiene que concordar con el pensamiento de Jesús. Pensar como Jesús. Y miren cómo en los distintos encuentros que Jesús tiene en el evangelio con distintas personas, conocemos bien el pensamiento de Jesús. ¿Cómo piensa Jesús ante los pecadores? ¿Cómo piensa? No qué piensa, ¿cómo piensa Jesús? Se le acercan los pecadores, los regaña, les consiente su pecado. No, los invita. Y los invita siempre a la conversión, a veces con palabras y a veces no les dice nada. Por ejemplo, con la mujer pecadora que se acercó a Jesús. La iban a condenar, la iban a matar. ¿Cómo pensó Jesús? Todos estos me quieren poner una trampa. Como le insistían, dijo: el que esté libre de pecado, pues tírele la primera piedra. Como nadie estaba libre, todos empezaron a irse hasta que se quedó Jesús solo con aquella mujer. Y le preguntó: mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. ¿Cómo le enseña a Jesús la conversión? Yo no te perdono, no te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Así el pensamiento de Jesús es que acepta a todos los pecadores, pero sin el pecado, O sea, tenemos que dejar el pecado. Seguir a Jesús implica dejar el pecado. Porque así ama Jesús al pecador, pero no el pecado. Por eso dice el evangelio, cuando habla de la entrada al reino de los cielos, dice: es más fácil que entre por una aguja, por el agujero de una aguja, un camello. En este caso del evangelio, en este pasaje dice: es más fácil eso que un rico entre en el reino de los cielos, porque tiene muchas cosas, no puede entrar por el agujero de la aguja. Así el hombre, si tiene muchos pecados, pues el hombre puede entrar, pero todos los pecados no. Al cielo no entran con los pecados. ¿Todos los pecadores caben en la iglesia? Sí. Pero ya en la iglesia, para ir hacia Cristo, pues sin el pecado, pues ya no es consentible, ¿sí? Ni en la iglesia, porque ni Cristo consintió el pecado, ni eso. Se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, menos. O sea, el pecado no cabe en ningún lado. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de renovar nuestra vida, nuestro pensamiento, como nos dice hoy el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos. Hermanos, no se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto.
Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, a ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, durante el año, entre semana, estamos leyendo siempre, escuchamos los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas. ¿Sí? Primero comenzamos con San Mateo, luego con San Marcos y luego al tercero con San Lucas. Hoy iniciamos la lectura del Evangelio de San Lucas, no desde el primer capítulo, sino respecto a la enseñanza de quién es Jesús. ¿Sí? Comenzamos con San Mateo y a él se considera como el iniciante, como el catecúmeno, como el que enseña el primer anuncio. Y después viene San Marcos, que acabamos de terminar de leer, que se le considera también, entre los estudiosos, se le considera como el catequista, el que va enseñando, el que va preparando. Y después viene San Lucas como el erudito, el que sabe, el que va mostrando el Evangelio de manera muy sabia. Tanto que hoy el Evangelio, este pasaje que escuchamos, dice que todos se admiraban de la sabiduría con que hablaba Jesús. San Lucas expone de una forma muy plástica también el Evangelio. Y después tendremos como la coronación de lo más grande y profundo, el Evangelio de San Juan. Bien, en este pasaje que escuchamos hoy de San Lucas, Jesús se presenta ahora en su tierra, Nazaret. Fue a la sinagoga como era su costumbre. Fíjense con lo que dice San Lucas, era costumbre de Jesús ir a la sinagoga. Jesús no iba a enseñar, según San Lucas, Jesús iba a aprender en la sinagoga.
estaba con los que se enseñaban en la sinagoga. Pero cuando va Marcelino, siempre se nos acaba cuando ya va. Cuando Jesús va, se acaba el sonido del micrófono. Jesús va a la sinagoga entonces para aprender. Ya es una costumbre, como los feligreses de la parroquia de San Francisco, que ya es una costumbre que se levanten tempranito y vayan a misa. Van, ¿no? Ya es una costumbre para muchos. Jesús va también para escuchar. Pero a veces lo mismo que sucede hoy. Alguien se levanta para hacer la lectura. Y San Lucas nos presenta a Jesús levantándose para hacer la lectura. Palabra. Jesús se levantó y dice, le dieron el rollo. Jesús no fue a hablar sin nada. Él, la escritura, el rollo del profeta Isaías. Lo desenrolló, abrió el libro, diríamos nosotros, sí, y comenzó a leer el pasaje en el que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva. Yo no sé si alguno de ustedes que haya participado alguna vez leyendo la lectura, cuando lee la lectura dice, y esto es para mí, esto lo está diciendo por mí hoy. Nomás porque algunos no pueden inmediatamente dar la explicación, y si no dirían, esto que acabo de leer lo está diciendo por mí. Esto que dice la palabra de Dios es por mí, es para mí. Se cumple esta palabra de Dios en mi vida hoy. Y lo que hace Jesús, sí, es eso. Cuando termina este pasaje, dice que lo enrolló y entonces comenzó a hablar diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura. Al decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Todos los ojos de los asistentes estaban fijos en él, porque hablaba con tanta sabiduría. Ya San Lucas no nos dice qué tanto les estaba diciendo, pero dice, estaban los ojos atentos porque era tanta la sabiduría, pero poca la credulidad, la fe. Por ello después, cuando ellos empezaron a decir, ¿qué no es este el hijo de José? ¿A usted de dónde le viene tanta sabiduría? Si bien lo conocemos, O sea, estaban asombrados, pero según ellos sabían quién era José, el hijo de José. Y Jesús, que siempre nos va a ir enseñando, que conoce nuestros pensamientos, dijo, seguramente me dirán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquellos prodigios que se escucha que tú hiciste en Cafarnaúm, hazlos. Pero ya escucharemos después que por la incredulidad no hizo muchos milagros en su tierra. Ahí mismo les dijo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y entonces le sigue enseñando y trae ejemplos de la Escritura, diciendo que en tiempos del profeta Elías hubo mucha hambre en el país. 3 años y medio no llovió y hubo un hambre terrible. Y había muchas viudas en Israel que los profetas estaban obligados de alguna manera a atenderlas, a preocuparse por ellas. Y dice, sin embargo, Elías no fue a ninguna de estas viudas de Israel, sino a una viuda que vivía en Sarepta, allá afuera del pueblo, lejos. Y también en tiempos del profeta Eliseo, hubo muchos leprosos en Israel y el profeta no fue enviado a ninguno de ellos, sino
a uno que vivía en Siria, uno de Naamán, de fuera también. O sea, qué difícil es, que nos enseña hoy San Lucas, qué difícil es que nosotros, que a veces somos, o no que a veces, sino que somos el pueblo elegido de Dios, pero que a veces tampoco creamos ni entendamos el actuar de Dios. Nosotros que hemos sido bautizados, hechos hijos de Dios, que no entendamos el actuar de Dios, ¿sí? Teniéndolo todo, a veces andamos buscando en otros lados, en otras creencias, y luego nos quejamos de que Dios no nos escucha, de que Dios ni nos hace caso, de que Dios ni existe además, ¿no? Sí, eso pasó con el pueblo de Israel. No le creyeron a Jesús, a pesar de lo que habían visto. Y hoy también nos puede pasar a nosotros, a pesar de lo que vemos que Dios hace en nuestras vidas, a pesar de tantos progresos que Dios nos concede tenerlos, a pesar de la sabiduría para progresar en nuestra vida, a pesar de tantos bienes materiales conseguidos, gracias a que Dios nos concede la salud, la sabiduría, la ciencia necesaria. Pareciera ser que nosotros hemos conseguido solos todo. A mí Dios no me ha ayudado, dicen algunos. Yo lo he hecho con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi dedicación, con mi sabiduría. No saben que lo han recibido todo de Dios. Todo se ha recibido de Dios. Y lo que no se agradece y se reconoce, tarde o temprano se termina todo. ¿De qué me sirvió tener todo? Cuando ayer nos decía Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su vida? ¿De qué le sirve tener tanto si al final su vida se pierde? Queridos hermanos, hoy, dice Jesús, se cumple este pasaje de la Escritura. También el Espíritu Santo ha sido enviado a cada uno de nosotros para que demos testimonio de lo que hemos recibido de Dios. ¿Sí? Quizás los nuestros no nos crean, los de casa no nos crean, pero somos enviados también a aquellos que aún no creen, enviados a darles el testimonio. Ellos sí van a creer. Cuando nos vean que amamos a Dios, que somos agradecidos, nos van a creer. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de ser hoy discípulos de Jesús, llenos del Espíritu Santo, que se dejan guiar por Él y ofrecen su testimonio a los hermanos con los que hoy tengan que convivir cada uno de nosotros. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos,
Este pasaje del Evangelio que hoy escuchamos nos invita a contemplar a Jesús ahora en Cafarnaúm. Ayer, ¿dónde estábamos cuando habló? Cuando se fue a la sinagoga, le dieron el rollo de la escritura del profeta Isaías que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Dónde nos habíamos ido con Jesús? A su pueblo, a Nazaret, ¿sí? Allá nos habíamos ido. Y ahí empezó a enseñar en la sinagoga con este texto del profeta Isaías. Y dijo: hoy se cumple este pasaje que ustedes están oyendo. Hoy el Espíritu está sobre mí. Ahora dice, Jesús enseña, este pasaje se refiere a mí. Por eso dice, hoy se está cumpliendo este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, para dar la libertad a los cautivos y proclamar el año de gracia del Señor. Ahora vamos a Cafarnaúm. Está retirado de su pueblo acá, significa ya en su pueblo siguió enseñando. En Cafarnaúm ya había estado enseñando antes, ¿sí? De tal manera que al regresar pues ya lo conocen, porque continuamente estaba el sábado ahí en la sinagoga enseñando. Y todos estaban asombrados de sus palabras porque hablaba con autoridad. Es muy diferente hablar con autoridad, porque cuando se habla con autoridad es porque la palabra es suya. En cambio, por ejemplo, los escribas, los fariseos que enseñaban en la sinagoga no tenían palabras propias, repetían palabras de la tradición, sus tradiciones propiamente. Entonces ellos no tenían mayor autoridad. En cambio, les sorprende que Jesús hable con autoridad. Y San Lucas ahora nos presenta este milagro. Dice, un hombre se puso a gritar muy fuerte: Jesús de Nazaret, ¿qué quieres conmigo? ¿Que vienes a acabar con nosotros? Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Miren cuánto sabe el demonio. Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Si alguien conoce a Dios, pues es el demonio. Si alguien conoce al hombre, es el demonio. ¿Sí? El demonio, cuando dice sé que eres el Santo de Dios, sabe que su fin está cerca. Tiene miedo. En cambio, si nosotros decimos, Señor, tú eres el Santo de Dios, eso no nos da miedo, nos llena de confianza, saber que Dios vive entre nosotros, que Dios viene a caminar con nosotros. El demonio no, ese tiene miedo. Por eso dice, has venido a acabar con nosotros. Inmediatamente Jesús lo increpó y le dijo, cállate. O sea, tú ni siquiera puedes pronunciar el nombre de Dios, cállate y sal de él. La palabra de Jesús es suficiente para expulsar al demonio de este hombre. ¿Cómo lo liberó? Dice que lo arrojó por el suelo. Lo arrojó, o sea, la liberación de este hombre no es de una forma muy pacífica, ¿sí? Imagínense, lo tiró por el suelo, lo arrojó. Imagínense a una persona que los tiene ya agarrados por el cuello, ¿sí? Y que llega alguien para defenderlos, ¿sí? Y que dice, suéltalo, déjalo. Y entonces
los avienta pero con fuerza por allá. Ahí está. ¿Dónde va a dar uno? No es cualquier persona el que lo está agarrando por el cuello, ni siquiera tienen la fuerza ustedes para defenderse. Así es que tenemos que pensar en eso. El demonio no es cualquier cosa, ¿sí? Entonces tendremos que hablar, si un hombre fuerte que nos da miedo, un hombre grandote los tiene del cuello, ¿sí? Es más, los agarra y miren, como muñecos, los avienta. Pareciera ser una forma muy violenta. Pues sí, así es. El demonio aún lo avienta, lo arroja al suelo. Pero queda liberado ese hombre. Y además dice el Evangelio hoy, pero no dejó que le hiciera daño. Y no solamente se refiere al daño del cuerpo, que se hubiera lastimado solamente, no. El daño en la vida, el daño interior, el daño en el alma, no dejó que le hiciera daño. Y la gente quedó admirada. ¿Quién es este? Que hasta los demonios lo obedecen. Basta con su palabra. Viendo todos estos testimonios de Jesús, estos milagros, pues la gente se admira así. Como hoy también podríamos admirarnos de muchas obras que hace Dios en nuestra vida, ¿sí? Nos admiramos de lo que Dios va haciendo y no entendemos. Ayer veíamos la maravilla del sol, ¿verdad? Que decían los viejitos, es la casa del sol. Y yo me acuerdo que así la llamábamos cuando se ponía, ¿cómo se llama? La ola, o esto del sol, la rueda del sol de colores, ¿verdad? La aurora. Eso, por ahí va. Por ahí va. Yo de niño la conocí como la casa del sol, ¿sí? Porque era el círculo alrededor del sol. Y yo en la vida, en los años que llevo, había visto pues, algunas, pero pequeñas y pronto se acababan. La de ayer duró mucho tiempo, muy fuerte, ¿sí? Y además había otro signo, no solamente el doble círculo, un círculo que quedó entrelazado con el mismo del sol, y una rama de una nube que salía de esta parte y que duró al mismo tiempo que duró lo del sol, y la nube no se movió jamás. Es muy sorprendente. Las nubes se mueven, ¿sí? Pero esta no se movió ni se deshizo su forma, permaneció todo el tiempo hasta que se fue acabando lo de la aura, o como el aura, algo así, ¿verdad? Hasta que se fue acabando en el sol. También la nube se fue. Pareciera ser que se la iba comiendo el sol así, la nube, sí, pareciera ser a como iba avanzando, porque tampoco se quedó hacia allá. Y al último quedó como si fuese un remolino en la nube, ya como si en un remolino entrara en torno al sol, ¿verdad? Y uno se admira de estas maravillas. ¿Cuántas cosas no hemos visto? Dios nos permite ver la maravilla del sol en estas condiciones, los colores. Algunos se espantan, dicen, no, es una señal, quién sabe qué es, qué vendrá, quién sabe. Otros empezaron a decir, no, ¿y qué crees que pasaron 4 cuervos hace rato? Bueno, ¿y eso qué? Que pasen 8 o 10 cuervos, ¿verdad? ¿No? Jesús nos invita a estar siempre preparados, como hoy en la primera lectura, la palabra de Dios. Estar despiertos, estar atentos, ¿sí? A no quedarnos dormidos, ¿sí? A estar siempre despiertos, vigilantes. La palabra de Dios nos ayuda a permanecer vigilantes, a estar siempre en vela. Pero yo saqué porque todos lo vimos, este acontecimiento, ¿verdad? Pero pues no es que estemos viendo una señal catastrófica, como si dijéramos, quién sabe qué nos va a venir. Más bien tendremos que dar gracias a Dios que nos permite ver esto y vivir con alegría la vida hoy,
Estar despiertos es hacer lo que nos toca hoy en este día y hacerlo bien, lo que nos toque hacer. Estar despiertos es vivir con plenitud la vida, porque pronto se acaba. La vida pronto se va y ya cuando nos damos cuenta se acabó, ya ni podemos hacer lo que a lo mejor pensábamos hacer. Pensaba irme de paseo, pero ya no puedo ni caminar, ¿no? Se te fue la vida, ¿sí? Tienes con qué, pero ya no puedes, ¿verdad? Hoy pidámosle a Dios que nos ayude en este día a permanecer vigilantes, a saber que su palabra es capaz de liberar y transformar nuestra vida, que su palabra tiene autoridad. Dejémosla que penetre en nosotros, que nos libere de aquello que puede estar esclavizándonos, que no nos deja salir de la situación en la que estamos. Hay quien le ha costado y le sigue costando salirse del resentimiento, del enojo, del coraje, de la indiferencia, de la envidia, la rivalidad. Le cuesta trabajo y está encerrado en eso, y lo piensa una y otra vez y lo vuelve a pensar, y ahí lo tiene y le da vueltas y le da vueltas. Señor, con tu palabra, libérame de esta cárcel donde estoy metido también. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a otras ciudades, pues para eso he venido». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Nos encontramos con Jesús en Cafarnaúm. El día de ayer, ahí estaba Jesús predicando en la sinagoga, ¿sí? Y ahí mismo había un endemoniado, uno que habla y dice: ¿qué quieres de nosotros? Has venido a acabar con nosotros. Ya sé que tú eres el Santo de Dios. Y Jesús mandó enérgicamente que se callara. No quería que supieran por boca de alguien quién era Jesús. Y es que a Jesús no se le conoce por lo que otros digan, por lo que otros sepan, sino por lo que uno conviva con él. Por eso se le puede conocer. Saliendo de ahí de la sinagoga, se fue a la casa de Pedro. Quienes han ido a Jerusalén, pues ya saben que la casa de Pedro está a un lado de donde estaba la sinagoga. No era lejos. ¿Qué estamos hablando? 30 metros, 40 metros de donde estaba la sinagoga. Y pues es el lugar que Jesús frecuentaba mucho. Pero le dijeron que la suegra de Pedro estaba enferma. Y le dijeron: pues haz algo por ella. San Lucas
nos relata que Jesús mandó enérgicamente a la fiebre que saliera de ella. Cuando parece que es una palabra tan simple, mandó enérgicamente, pensamos que es mucha fuerza, que se necesitaba mucha fuerza. Dios manifiesta y nos hace ver a veces actitudes humanas. Un papá, una mamá, a veces para que le entienda a su hijo, para que le haga caso, ¿qué hace? Le grita, le habla muy enérgicamente, le zangolotea para allá y para acá enérgicamente para que le haga caso. ¿No? Entonces, Jesús no necesita esa energía humana, nada. Esas acciones humanas no las tiene Jesús. Simplemente mandó a la fiebre que saliera de ella. Pero la levantó. Fue a donde estaba la mujer, la levantó y ella se puso a servir inmediatamente. ¿Cómo nos enseña Dios? Que después de que Él actúe en nuestra vida, si no nos ponemos a servirlo inmediatamente, si no nos ponemos a su servicio, podemos quedar en lo mismo, volver a caer a lo mismo. Seríamos ingratos si no le servimos a Jesús después de tanto que Él ha hecho por nosotros. Miren, hay tantos hermanos que han sido librados de la muerte, a veces en algún accidente. Bueno, se compusieron y lo más que hicieron fue ir al templo y darle gracias a Dios, y ahí se acabó todo ya. Volvieron a lo mismo. ¿Sí? Es mucha ingratitud humana para con aquel que incluso ha dado su vida por nosotros. Mucha ingratitud. Y luego nos quejamos con Dios porque creemos que no nos escucha. Hay muchos que después han vuelto a caer en otras cosas después de eso que los ha librado Dios, y van y le piden y le exigen a Dios, todavía con ingratitud. Dicen, es que la otra vez me ayudó y salí muy bien. Pues sí, pero has sido tan ingrato que no te has puesto al servicio de Él. La suegra de Pedro inmediatamente se puso a servirles. Ya estoy bien, voy a servir. ¿Sí? Al atardecer, dice, le llevaron muchos enfermos y endemoniados. Habíamos visto cómo curó al endemoniado en la sinagoga, solo con su palabra, ¿no? Tanto que la gente que estaba ahí se admiraban, porque dice, con solo su palabra ha expulsado a este demonio, le ha ordenado que se calle y todo. Con todos los enfermos que le llevaron ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Les impuso las manos. Uno por uno lo fue curando. Uno por uno le fue diciendo a los demonios, cállense, no hablen, porque sabían quién era Él. Pero a cada uno, en toda la Sagrada Escritura, Jesús nos hace ver cómo actúa Él de distintas formas, de distintas maneras. ¿Sí? Así como en casa, miren, cuando unos papás tienen a sus hijos que le insisten en que quieren algo, por ejemplo, dame un dulce de los que tienes allá, dame un dulce. ¿Acaso siempre va el papá y la mamá y se lo da, lo saca de la bolsa y se lo da? A veces le dice, ándale, ya ve a agarrarlo, córrele. Y el niño sabe y corre y lo agarra. A veces va y él mismo le saca el dulce, se lo da, o lo que sea. Yo puse el ejemplo del dulce, pero va, lo toma y ten, ándale. ¿Sí? Otras veces le dice que no hay. No hay. ¿Sí? Otras más le dice, nomás que me acabe este, me das otro. Ya, cállate, ya te lo di, ya, cállate. Jesús dice a los enfermos, cállense.
los deja hablar, los expulsa. Todos quedaron sanos. Hay otros que los atrae simplemente, y vamos a ver después cómo. Hay gente que dice, ojalá y con solo que le tocara el manto, yo con eso quedaría curado, con poquito. Y hasta con esa intención lejana, Jesús concede lo que se pide. Pero Él mismo les hace ver que no eres tú el que has venido, soy yo el que te ha dado la salud. Porque tú podías agarrarme, abrazarme y todo, y con mucha fe, pero si yo no te doy, no tienes nada. Es Jesús entonces el que va hacia ellos, hacia los enfermos, y los sana. No es el enfermo solo el que va hacia Jesús. Regularmente los que ya están muy enfermos ni siquiera pueden ir solos, ¿verdad? El que está muy enfermo va solo al doctor. No, lo tienen que llevar, ¿sí? Y si es cuestión de llevarlo a que se confiese, pues tienen que llevarlo, ya no puede solo, ¿ya? A los enfermos dice, los llevaron a Jesús. O sea, ni el enfermo fue siquiera solo, los llevaron. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos lleve Él también, que nos acerque hacia Él. Hay tantas cosas de las que necesitamos ser sanados, necesitamos ser curados. Y no en el cuerpo, más en el alma que en el cuerpo. El alma es la que más está enferma, más que el cuerpo. Nos hemos acomodado a un estilo de vida en donde nos conformamos quizás con ir a la misa, con rezar, y hasta ahí queda. Alguna vez una obra de caridad con algún hermano, y ahí queda. Pareciera ser que lo que Jesús nos da, pues con eso ya se lo pagamos con lo que hacemos. Y al contrario, nosotros recibimos más de Dios que lo que nosotros pudiéramos darle. Hoy démosle gracias porque tantas veces ha intervenido en nuestras vidas. Unas nos hemos dado cuenta y otras ni siquiera. Démosle gracias, agradezcamos hoy a Dios todo lo que hace por nosotros en toda la historia de nuestra propia vida personal. Y pidámosle que nos dé siempre su Espíritu Santo, que nos ilumine para reconocer lo que Él hace por nosotros. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echa en sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra
y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, contemplamos hoy a Jesús en la orilla del lago de Genezaret. Una multitud se reúne en torno a la palabra, desean escuchar. Y es multitud de tal manera que Jesús no puede enseñar desde el suelo donde está. Mientras los pescadores han trabajado toda la noche, ahora están lavando sus redes. Ha terminado el momento del trabajo sin tener fruto alguno. Jesús se dirige hacia donde está la barca de Simón. El Evangelio nos dice que se subió a ella. Pues no es nada más así como que llego y me subo a tu carro, ¿verdad? Me siento y a ver qué. O préstame el carro o me lo llevo. Primero dialogo, primero hablo, primero pido permiso. Seguramente que Jesús dialogó con Simón: oye, préstame tantito tu barca porque mira la multitud, para que me meta un poquito adentro y desde ahí pueda hablarles. Estaban lavando las redes. Además, después echaron la barca un poco adentro. Estaba en la orilla y la echaron un poco adentro. Y desde ahí Jesús anunció la palabra. Simón tuvo que estar ahí en la barca. Escuchó lo que Jesús decía. Lo llamó maestro. La palabra que escuchó le ha convencido que le llama maestro. Después de que Jesús termina de predicar la palabra, de anunciarla, ha sido un favor que le pidió a Simón, ¿verdad? Nosotros decimos que favor con favor se paga. ¿Cuál es el favor que le va a dar Jesús a Simón ahora? ¿Cuál creen que sea el favor más grande que le va a pagar? ¿La qué? Pescador de hombres. Pero primero se da la pesca milagrosa. Y para que se dé la pesca milagrosa, imagínense Simón cómo estaba, dice cansado. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Simón ha entrado en un desánimo. ¿Tanto trabajar para nada? El desánimo en el que se encuentran muchos en la vida. Tanto esforzarme para darle todo a mis hijos. Para esto viene el desánimo. Tanto trabajar y esforzarme, ¿para qué? Tanto he hecho yo, ¿para qué? Viene el desánimo. Lo primero que le concede Jesús a Simón es sanarlo en su desánimo. Echa las redes adentro, echa la barca mar adentro. Confiando en tu palabra, lo voy a hacer. Yo ya trabajé mucho toda la noche y no pesqué nada, pero ahora confío en tu palabra. Lo que Jesús pide a Simón no es para su bien, para el bien de Jesús, sino para el bien del mismo Simón y de los demás pescadores. De tal manera que cuando saca la pesca, Simón tiene que llamar a los de la otra barca para decirles: vénganse. No solo ayúdenos, no, vengan, las redes se están rompiendo, vamos a compartir esta pesca. Se llenaron las dos barcas que casi se hundían. De papá, de mamá, del abuelito, de la abuelita, del hijo. Acompáñame a la fiesta. Hoy es la fiesta que Dios Padre hace a su Hijo Jesucristo. Ok, hazme un favor, acompáñame. Este acompañar va, si se hace pues con toda la disponibilidad y abierto, va a traer muchos beneficios en la vida personal de uno, de tal manera que puede compartir con los demás.
Pedro vio la pesca milagrosa después de este trabajo, le dijo a Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Reconocer la grandeza de Dios ante la miseria. Soy un pecador aparte. No tengas miedo. Eres pecador, sí, yo lo sé. Yo te conozco. Pero no tengas miedo. Te voy a hacer pescador de hombres. Mientras tanto, a seguir. Él en su trabajo de pescador, dejaron la barca, dejaron todo y lo siguieron. Seguir a Jesús significa tener todo, disfrutar de todo y en abundancia. Porque se aprende a confiar en Él, aún en el momento del desánimo. Hermano, amigo, padre, madre, hijo, le pedí tanto a Dios. Escuchó, se lo llevó, se murió. Y llega el desánimo. ¿Para qué si ya he luchado tanto? Echen su barca mar adentro. Profundizar nuestra fe. Ir a lo profundo de lo superficial. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de buscar dentro de nosotros la respuesta que estamos pidiéndole a Dios. Pues Dios está ahí en nosotros, en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestra fe, no en nuestros sentimientos ni pensamientos. Pero vamos a decir: ok, Señor, ya me cansé de esta situación que estoy viviendo. El desánimo ha llegado a mí. La esperanza parece que se muere, pero tú me pides que eche mi barca adentro. Voy a confiar en ti, Señor. Y ir adentro, ir mar adentro. Pidámoselo al Señor en este momento en que celebramos la Eucaristía. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abiab, Abiab a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Jonatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa,
porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, su nacimiento. Aunque no tenemos bien la certeza del lugar de nacimiento de la Virgen María, sin embargo, después del siglo V, cuando se edifica una basílica en el lugar donde vivían, según la tradición, los padres de María, ¿sí? Y según la tradición eran Joaquín y Ana. Ahí se edifica entonces una basílica y ahí se sigue venerando, ¿sí? Sabemos que Jesús viene de la descendencia de David, pero ¿quién es el que llega, según la genealogía, quién es el que llega a ser hijo de David? José. ¿Y José qué tuvo que ver con Jesús? Digo, con María. Nada. Nada tuvo que ver. Es María la que lleva a Jesús en su seno durante 9 meses. Sí, por obra del Espíritu Santo. Y el Evangelio, y lo recalca también después Jesús, nacería de la descendencia de David. ¿Sí? Y toda esta descendencia de David que vemos en el Evangelio está muy salpicada, diríamos así, muy salpicada de muchas infidelidades. Hijos que nacieron en esta descendencia, hijos que nacieron de infidelidad. Infidelidad en los matrimonios de la descendencia. Vean, acabamos de leer hace poquito, Ruth, acuérdense de Ruth la moabita, cómo dio a luz, según la genealogía que hoy hemos escuchado también. Dice, David engendró de la mujer de Urías a Salomón. O sea que aquí hay una infidelidad. Y sin embargo, ahí sigue la genealogía. Y bueno, y podemos descubrir varias también. Varias infidelidades. Bueno, esa es parte de la historia que llega hasta Jesús. ¿Sí? Con Jesús viene y nace el hombre nuevo y termina el hombre viejo, que es Adán. Adán es el hombre viejo. El hombre estaba revestido de este hombre viejo, pero cuando llega Jesús se reviste y hay un nuevo hombre. Por eso se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María, el nuevo Adán, Jesús. De él nacemos todos, por gracia. Nacemos a la vida nueva por el Espíritu Santo y somos hombres nuevos. De tal manera que Dios sigue actuando hoy en el mundo y sigue llevando también adelante la historia de nuestra salvación, salpicada quizás de mucho pecado también. Pero nada puede contra la gracia de Dios. Ningún pecado podrá contra la gracia de Dios. San Pablo dice en un pasaje, a veces estaremos derribados, pero no vencidos. ¿Sí?
El pecado puede derribarnos, tirarnos, estar por el suelo, pero nunca estaremos vencidos, pues Dios ha vencido en Jesucristo. Jesucristo ha vencido al pecado. Contemplar entonces hoy a la Santísima Virgen María no solamente es contemplar a aquella mujer que estuvo preservada de todo pecado, inmaculada, sino que es contemplar la bondad y la ternura de Dios tan cerca de nosotros. Es contemplar en María a cada hombre y cada mujer, en quien Dios pone su mirada. En María todos hemos sido renovados, hemos sido creados de nuevo. ¿Sí? María es la nueva Eva. ¿Sí? De ella nace el hombre nuevo, de María. Por eso nosotros con el sacramento del bautismo somos hombres nuevos también. Hay una nueva creación. Es el bautismo el que nos hace nuevos, llenos de la gracia. Igual que María, llena de gracia. El ángel, cuando le anuncia que va a dar a luz un hijo, le dice: alégrate María, llena de gracia. Cuando nosotros somos bautizados, también hombres nuevos, llenos de gracia. Después en el caminar perdemos constantemente esa gracia que se puede recuperar. Parte de esa gracia del bautismo se pierde con el pecado, se recupera con la confesión, la reconciliación con Dios. Pidamos hoy, queridos hermanos, a la Santísima Virgen María, que así como ella se dispuso a hacer la voluntad de Dios, también nosotros nos dispongamos para hacer la voluntad de Dios, estar atentos siempre a su voz, estar atentos para escucharle, y dejémonos renovar cada día por Dios como María, la mujer que permaneció sin pecado, no solo porque Dios la haya preservado, sino porque ella supo darle un sí permanente a Dios. Entonces no es solamente que digan, pues es que María, pues Dios la escogió y la preservó, la cuidó y todo, pero pues a mí como que no me cuida mucho, porque cada rato caigo, porque cada rato me equivoco, porque no. María, porque respondió, ella dijo sí y no volvió a decir jamás no a la voluntad de Dios. Nosotros sí caemos constantemente y decimos a la voluntad de Dios, pues no, es lo que yo digo, no lo que Dios quiere, y entonces caemos en el pecado. Pero no somos abandonados por Dios. Dios nos sigue dando su gracia. Por eso pidámosle que no nos deje caer, que nos ayude como María a seguir diciéndole sí a su voluntad, aunque a veces caigamos. Hay que levantarnos, porque el sí tiene que ser permanente también. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos los arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen eso que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito.
Queridos hermanos, este pasaje que hemos escuchado del Evangelio tiene una relación con la primera lectura que hemos escuchado. ¿A qué ha venido Cristo? Cristo ha venido para liberarnos de cualquier esclavitud que hubiera, esclavitud del pecado y esclavitud de la ley. El apóstol San Pablo dice que a los de la comunidad de las Colosenses, que en otro tiempo estaban alejados de Dios. El pueblo vivía bajo la ley. Y pues hablar sobre la ley es hablar de un sinnúmero de leyes que los tenían, en lugar de ser libres, esclavizados, porque se fijaban mucho en la ley. Por lo tanto, a muchos les llevó a desobedecer las leyes, salirse de las leyes, ya que no les importaba nada la ley. El exceso de tantas leyes les hizo eso, apartarse de Dios y realizar malas acciones. Por eso dice el apóstol San Pablo, estaban alejados de Dios por sus malas acciones, por sus malas obras. Pero Él, Cristo, los ha reconciliado ahora por medio de su muerte. Cristo viene a darle plenitud a toda la ley y a liberarnos, a decirnos qué es lo más importante de tantas leyes que existían en el pueblo de los judíos. Por ejemplo, hoy el Evangelio nos da un testimonio de esas leyes. Dice que iban caminando en el día sábado. En primer lugar, están violando una ley ya del sábado, caminar. Estaba prohibido andar caminando el día sábado porque era día de descanso según la ley de los judíos. Era día sagrado. Tenía que dedicarse todo al Señor en el descanso. Jesús va con sus discípulos caminando y también los escribas y fariseos, como que ellos sí se dan libertad para hacerlo. Ellos no se juzgan a sí mismos. Bueno, pues nadie es juez de sí mismo también. Jesús viene a decirnos, sean jueces de ustedes, júzguense ustedes mismos. Los fariseos no desean cumplir las leyes. Por eso Jesús les reprochó muchas veces, echan cargas muy pesadas en las espaldas de los demás y ustedes ni con el dedo las quieren tocar. Y mientras van en el camino, los discípulos empiezan a realizar algunas actividades. Van cortando espigas, las refriegan en las manos y se las comen, se comen los granos. Son pequeñeces de trabajos que están prohibidos en las leyes judías, sí. Pero eso no es ninguna mala acción, violar esa ley. Jesús nos lo dice después. Porque le preguntaron, ¿por qué tus discípulos hacen eso que está prohibido hacer en sábado? No podían realizar ningún trabajo. Y Jesús les enseña qué es lo más importante. Y dice, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Así como vino a liberar del pecado, del demonio, de la muerte, también de la esclavitud de la ley. La ley por la ley mata, esclaviza. La ley por amor libera. El cumplimiento de la ley por amor libera. Y así sucede hoy en nuestro tiempo. La ley por la ley mata, ¿sí? Nadie quiere cumplir la ley y vive entonces en la muerte, porque mata. Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿por qué tengo que ir a misa yo todos los domingos? Pues porque hay un mandamiento. ¿Y por qué tengo que cumplir yo leyes? Sí, tienes razón, tú no tienes por qué cumplir leyes.
Si tú vas a la misa, tiene que ser por amor, no por una ley. Aunque una ley lo diga, por encima de esa ley debe estar el amor. Porque amo a Dios, por eso me acerco. Más que por cumplir un precepto, porque amo a Dios. Él lo ha mandado, sí, y porque lo amo, acepto su ley. Pues no se trata solo de rechazar las leyes y decir yo soy libre y puedo amar a Dios como yo quiera, porque eso esclaviza más todavía. Aun cuando sé que hay leyes, me esclaviza, no soy libre. El cumplimiento de la ley por amor nos hace libres. Por eso Jesús dice que la ley se resume en el amor a Dios con todo el corazón, con todo el alma y todas las fuerzas, y el amor al prójimo como a uno mismo. En eso resume toda la ley y los profetas. Pues claro, entendiendo que si todo se hace por amor, no necesitamos estar recordando leyes, porque por amor las entiendo, las comprendo, tengo el conocimiento de ello y las cumplo, pero por amor, no porque se mande. ¿Sí? Es como si alguien ama a sus padres. Hay un mandamiento que dice: amarás a tu padre y a tu madre, honrarás a tu padre y a tu madre. Si lo hago porque pues hay un mandamiento, me esclavizo, y al esclavizarme pues no soy feliz. Pero si sé el mandamiento, y por encima de que sé el mandamiento digo: mi padre y mi madre merecen amor, merecen respeto, me dieron la vida, todo, se preocuparon todo por mí, yo ni siquiera pedí nacer, ahora puedo disfrutar de todo lo que hay en este mundo. No puedo ser desagradecido con ellos, y por amor entonces hago el bien a mis padres, porque los amo. Voy a hacer el bien, me voy a preocupar por ellos porque los amo. Si fuéramos también al matrimonio, ¿por qué tengo que vivir siempre con el mismo o con la misma? Si ya no nos llevamos bien, pues mejor me separo y busco otra o busco otro. ¿Ah? Claro, si no hay amor. Si no hay amor, entonces viene la esclavitud. Y ya no vivo tranquilo, y estoy porque pues, ya no aguanto, pero aquí estoy en la pareja y ya no aguanto, y ya quisiera mejor separarme, quisiera. El amor todo lo puede, todo lo supera. La ley esclaviza. Y la ley de Dios en el matrimonio dice que se amarán hasta que la muerte los separe. El sacramento dura hasta que la muerte les separa. Y cuando lo vemos solamente como una ley, decimos: ¿por qué tengo que vivir así? Si es por amor, ni siquiera voy a preguntar, aunque vengan pues algunas tempestades en la vida del matrimonio, de la familia, ¿no? Porque amo, voy a buscar la mejor solución a los problemas que haya. Y si tengo que padecer algo, bueno, pues también voy a aprender por amor a vivirlo, a aceptarlo. Pero si no amo, me esclavizo. Cristo ha venido para ello, para liberarnos de toda esclavitud. Pidámosle al Señor hoy, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de ser libres para amar. Libres para amar a Dios con todo nuestro corazón y para amar a nuestro prójimo. Con todo lo que esto implica, amar, no con un sentimiento nada más. No con decir lo más importante es amar a Dios y yo lo amo en donde quiera que esté. ¿Sí? Son palabras y sentimientos y así puede quedarse. Siento que amo mucho a Dios, pero las obras, como dice San Pablo, las obras que ustedes hacían eran malas. Si nuestras obras hacia Dios y hacia los demás son dos cosas, si nuestras obras hacia Dios no son buenas, mucho menos las obras hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo. Por eso pidámosle a Dios que nos libere y que nos haga vivir la ley, pero en el amor, la ley del amor. Que así sea.